Me llamo Ricardo Mendoza, pero todos me dicen Don Ricardo. A mis 65 años, pensaba que ya había visto todo en esta vida, pero nada, absolutamente nada me había preparado para lo que mi propio hijo iba a hacer delante de 50 personas. Le regalé una camioneta de lujo, una Ram último modelo, negra, brillante como espejo, valorada en 4.200.000 pesos, para celebrar sus 40 años. Levantó su copa de champán, me miró directo a los ojos y dijo: un brindis por el viejo tonto que intenta comprar cariño como quien compra tortillas en la esquina. Los invitados soltaron la carcajada. Yo me quedé ahí parado, con las llaves todavía en la mano. Sonreí, me levanté, caminé hacia la puerta y me fui. Pero lo que hice después, Miguel, te lo vas a acordar hasta el último día de tu miserable vida. Déjame contarte cómo llegué hasta ese momento, porque yo no era ningún ingenuo, no era ningún tonto, era un padre, y ese fue mi error más grande. Me quedé viudo a los 30 años con un bebé de 3 meses en brazos. Mi esposa Guadalupe murió en un accidente automovilístico 2 semanas después de que naciera Miguel. No había seguro de vida, no había herencia, solo deudas y un niño que alimentar. Así que trabajé de noche en mi pequeño taller de carpintería mientras Miguel dormía. Fabricaba muebles, escritorios para escuelas, mesas para quinceañeras, centros de mesa para bodas. A veces me sangraban las manos del esfuerzo, pero no me importaba porque mi hijo iba a comer, mi hijo iba a ir a la escuela, mi hijo iba a tener todo lo que yo nunca tuve, y lo logré. A los 40 años ya tenía mi propia fábrica de muebles, pequeña al principio, pero fue creciendo. Contraté a 10 hombres, luego 20. A los 50, mi fábrica producía muebles para 3 cadenas grandes de tiendas departamentales. No me hice millonario, pero nunca nos faltó nada. Miguel fue a escuela privada, luego a la universidad. Se graduó con mención honorífica en Administración de Empresas del TEC de Monterrey. Yo estaba en primera fila el día de su graduación, llorando como un niño con mi traje sencillo que había terminado de planchar esa madrugada porque no había tenido tiempo de comprar uno nuevo. Pensé que todo había valido la pena. Pensé que mi sacrificio significaba algo para él. Pero entonces conoció a Sofía de la Torre. Ella venía de una familia con dinero viejo, de esas con apellidos compuestos y propiedades en 3 estados. La primera vez que me presentó con sus papás, el padre de Sofía me preguntó a qué me dedicaba. Tengo una fábrica de muebles, dije con orgullo. Apenas sonrió. Ah, qué oficio tan noble, dijo como si estuviera hablando de limpiar baños. Sofía me miró de arriba abajo. Mi ropa era buena pero sin marcas de diseñador, mis zapatos eran cómodos, no de moda, mi reloj era práctico, no de lujo. Yo era la prueba viviente de que Miguel venía de abajo, y para ella eso era imperdonable. Después de la boda, mi hijo comenzó a cambiar. Ya no me visitaba los domingos, cancelaba las comidas, siempre tenía una excusa: trabajo, viajes, compromisos sociales. Cuando lo veía en reuniones familiares, me trataba con una cortesía fría que dolía más que cualquier insulto. Me presentaba como mi padre y rápidamente cambiaba de tema, como si mi existencia fuera una formalidad incómoda. Sofía ni siquiera fingía. Me saludaba con 2 besos al aire y luego me ignoraba completamente. Yo intenté acercarme. Llevaba la comida que a Miguel le gustaba de niño, regalos de cumpleaños, llamaba para ver cómo estaba. Silencio, siempre el silencio, pero seguí intentando porque era mi hijo, mi único hijo, el niño con el que me quedaba despierto toda la noche cuando tenía fiebre, el adolescente al que apoyé cuando reprobó matemáticas, el joven al que abracé cuando su primer amor lo dejó. Pensaba que en algún lugar dentro de ese hombre frío, con trajes caros, mi Miguel todavía existía, el niño que me decía «te quiero papá» antes de dormirse. ¡Qué idiota fui! Cuando cumplí 65 años, vendí la fábrica. Me dieron un buen precio, casi $3 millones. Podría haber viajado, comprado una casa en la playa, disfrutado mi vejez. Pero no, guardé ese dinero pensando en Miguel, en su futuro, en mis nietos si algún día llegaban. Pensaba, cuando yo ya no esté, él entenderá todo lo que hice por él. Qué patético suena ahora. El mes pasado, Sofía me llamó. Era la primera vez en 2 años que recibía una llamada de esa casa. Don Ricardo, estamos organizando una fiesta sorpresa para Miguel.
cumple 40 años, sería bueno que viniera. Su voz era dulce, demasiado dulce. Debí haber sospechado, pero tenía tanta hambre de atención, estaba tan desesperado por ser incluido que inmediatamente dije que sí. ¿Puedo llevar algo?, pregunté. No se preocupe, dijo, solo con su presencia es suficiente. Mentirosa. Yo no quería llegar con las manos vacías. Miguel siempre amó las camionetas. Desde niño coleccionaba carritos de juguete. De adolescente memorizaba marcas y especificaciones. Su sueño era tener una camioneta de lujo importada. Lo recuerdo porque me lo dijo 1000 veces. Entonces pensé, esta es mi oportunidad. Voy a darle algo que realmente quiera, algo que demuestre cuánto lo amo. Fui a la agencia, escogí la camioneta más hermosa que vi. Negra, potente, perfecta. Una Ram 1500 Limited. 4.200.000 pesos. Casi un cuarto de mis ahorros, pero era para mi hijo, valía cada centavo. El día de la fiesta me vestí con cuidado. Llevaba una guayabera color crema que había comprado especialmente. Me puse mis mejores zapatos, me peiné con gomina. Quería verme bien. Quería que Miguel estuviera orgulloso de su padre, aunque fuera una vez. Llegué a la casa con las llaves en un estuche de terciopelo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. La fiesta era en el jardín, luces colgadas de los árboles, meseros con charolas, invitados elegantes, música suave. Todo perfecto, todo caro. Yo no encajaba ahí y lo sabía, pero era el padre del festejado. Tenía derecho a estar ahí. Sofía me vio llegar y sonrió. Esa sonrisa debió advertirme, pero estaba emocionado. «Don Ricardo, qué bueno que vino», dijo en voz alta. Todos voltearon. «Miguel, mira quién llegó». Mi hijo se acercó, me dio un beso en la mejilla, frío, rápido, como besaría a un extraño. «Hola papá», dijo. «Feliz cumpleaños, mijo», respondí. La voz me temblaba de emoción. Saqué el estuche. «Tengo algo para ti». Me miró, luego miró el estuche. Algo brilló en sus ojos. No era gratitud, era desprecio. Abrió el estuche. Las llaves brillaban bajo las luces del jardín. «Es una camioneta Ram», dije, «la que siempre quisiste. Está afuera». Los invitados murmuraron, impresionados. Miguel tomó las llaves, las levantó en el aire, luego tomó su copa de champán. «Atención todos», dijo. Su voz era firme, clara. «Quiero hacer un brindis». Todos callaron y levantaron sus copas. Yo sonreí. Pensé que me iba a agradecer. Pensé que finalmente tendría un momento de reconocimiento, de cariño. «Un brindis», repitió Miguel mirándome fijamente, «por el viejo tonto que intenta comprar cariño como quien compra tortillas en la esquina». Silencio. 2 segundos de silencio absoluto. Luego las risas. Primero una, luego otra, luego todas juntas. 50 personas riéndose. Sofía se cubrió la boca, pero sus ojos brillaban de satisfacción. Los amigos de Miguel chocaron sus copas. «Es cierto», gritó alguien, «el cariño no se compra, don». Más risas, más burlas. Yo me quedé ahí parado, todavía sonriendo porque mi cara no sabía cómo reaccionar. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No era mi corazón, era algo más profundo, más viejo. Era la última esperanza de que mi hijo me amaba. Las manos me empezaron a temblar, los ojos se me llenaron de lágrimas, pero no las dejé caer, no les iba a dar ese gusto. Levanté la barbilla, apreté mi saco, caminé hacia la salida. Nadie me detuvo, nadie dijo nada, solo escuché más risas detrás de mí. Llegué a mi carro, cerré la puerta, arranqué el motor, y solo entonces, en la oscuridad de esa calle vacía, lloré como no había llorado en 35 años. Lloré por ese niño que ya no existía. Lloré por todos los años que había desperdiciado intentando ganar un amor que nunca fue real. Y mientras manejaba hacia mi casa vacía, tomé una decisión que iba a cambiarlo todo. Pero eso, querido Miguel, lo ibas a aprender muy pronto. Llegué a mi casa a las 11 de la noche. Las luces estaban apagadas. La casa olía a silencio. Me quité los zapatos en la entrada. Me senté en el sillón sin prender las luces. Solo yo y la oscuridad. Las manos todavía me temblaban. El pecho me dolía como si alguien me hubiera golpeado con un mazo.
Cerré los ojos y vi la escena una y otra vez. La copa levantada, las risas, la satisfacción en los ojos de Sofía. Y Miguel, mi hijo, mi único hijo, destruyéndome frente a extraños, como si fuera un chiste barato. Me serví un vaso de agua, las manos me temblaban tanto que derramé la mitad. Me senté en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde Miguel había hecho su tarea durante años, donde desayunábamos juntos antes de que se fuera a la escuela. Pasé los dedos sobre la madera desgastada. Había una pequeña marca de quemadura en la esquina, de cuando tenía 8 años y accidentalmente puso una olla caliente ahí. No me enojé. Solo lo abracé y le dije que los accidentes pasan, que lo importante era que estuviera bien. Cuántas veces lo protegí, cuántas veces puse su felicidad antes que la mía. Cuando tenía 15 años y reprobó un examen importante, fui a hablar con el maestro. Le supliqué que le diera otra oportunidad a Miguel. El maestro aceptó, pero con una condición. Tendría que donar escritorios a los niños de bajos recursos de la escuela. Construí 30 escritorios en 2 semanas, gratis. Me sangraban los dedos del esfuerzo, pero Miguel pasó el examen y eso era lo único que importaba. Cuando tuvo 20 años y quiso estudiar en el TEC de Monterrey, la universidad más cara de México, vendí mi carro, tomé un segundo trabajo. Hacía muebles de día en mi taller y de noche hacía reparaciones en casas de clientes. Dormía 4 horas al día. Bajé tanto de peso que mis amigos pensaban que estaba enfermo, pero pagué cada colegiatura, cada libro, cada material que necesitó. Y cuando se graduó con mención honorífica, me dio un abrazo rápido y se fue a celebrar con sus compañeros de clase. Yo no estaba invitado a esa celebración. Es cosa de jóvenes, papá, me dijo. Tú entiendes, ¿verdad? Claro que entendía. Siempre entendí. Ahora, sentado en esa cocina vacía, me preguntaba cuándo había empezado todo. Cuándo mi hijo dejó de verme como su padre y empezó a verme como una carga. Tal vez fue cuando entró al TEC de Monterrey y conoció compañeros que venían de familias ricas, familias con apellidos importantes y casas en las lomas de Chapultepec. Nunca trajo a nadie a nuestra casa. Siempre se reunía con los demás en las suyas. Es más cómodo allá, papá, decía. Hay más espacio. Nuestra casa tenía 3 recámaras, un jardincito, muebles viejos pero limpios. No era una mansión, pero era nuestro hogar, o al menos eso pensaba yo. Luego conoció a Sofía. Ella entró en mi vida como una tormenta elegante. Todo en ella gritaba dinero, su ropa, su perfume, su forma de caminar. La primera vez que vino a la casa, apenas se sentó. Miró el sillón como si pudiera contagiarse de algo. ¡Qué acogedor!, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Miguel estaba nervioso. Lo veía en cómo movía las manos, en cómo evitaba mi mirada. Yo preparé comida, mi mejor receta, el mole poblano que a él le encantaba de niño. Sofía comió 3 bocados. ¡Qué interesante!, dijo. Normalmente no como carbohidratos. Miguel tampoco comió mucho, solo movió la comida en su plato. Esa noche entendí que había perdido a mi hijo, que Sofía no era solo su novia, era su boleto de salida hacia un mundo donde yo no tenía lugar. La boda fue 6 meses después. Gran ceremonia en una hacienda privada en San Miguel de Allende. 200 invitados. Yo no conocía casi a nadie. Me sentaron en segunda fila porque la primera era para la familia de Sofía. Durante la ceremonia miré a mi hijo. Él miraba a su novia como si fuera un premio que había ganado. No me miró ni una sola vez. En la recepción me sentaron en una mesa al fondo con primos lejanos que no había visto en años. Miguel se detuvo a saludarme durante 5 minutos. «Gracias por venir, papá», dijo, y se fue. Sofía ni siquiera se acercó. Esa noche lloré en mi cuarto de hotel. Lloré porque había pagado la mitad de esa boda, 500,000 pesos, ahorros de 2 años, pero mi nombre no apareció en ningún discurso. Nadie me agradeció, nadie mencionó que sin mí, Miguel no habría llegado a donde estaba. Yo era invisible, y lo peor es que empezaba a acostumbrarme. Después de la boda, las visitas se volvieron más raras. Miguel llamaba una vez al mes, conversaciones de 5 minutos. «¿Cómo estás, papá?» «Bien, mijo». «¿Y tú?» «Ocupado con el trabajo». «¿Cuándo vienes a comer?» «Te haré tu pozole favorito». «Te aviso». Nunca avisó. Dejé de preguntar. Empecé a esperar. Cada domingo preparaba comida por si acaso decidía visitarme.
La mayoría de los domingos comía solo. Guardaba las sobras en el refrigerador. Las tiraba el miércoles cuando empezaban a echarse a perder. Y el domingo siguiente cocinaba de nuevo, porque uno nunca sabe. Tal vez ese domingo vendría. Cumplí 65 años y no vino. Mandó flores con una tarjeta. «Felicidades, papá, te queremos en plural, como si Sofía tuviera algo que ver con ese mensaje. Las flores eran bonitas, rosas rosadas. Las puse en un jarrón, las miré durante una semana hasta que se marchitaron. Luego las tiré y lloré, porque mi hijo no había venido, ni siquiera había llamado. Fue don Javier quien me visitó ese día, mi amigo de toda la vida. Nos conocíamos desde los 20 años. Él estudió psicología y yo empezaba en la carpintería. Nos distanciamos cuando se mudó a Puebla por trabajo, pero regresó cuando se jubiló. Esa tarde de mi cumpleaños tocó mi puerta con un pastel de 3 leches. «No vas a cumplir 65 solo, compadre», dijo. Comimos pastel, tomamos café, hablamos de todo menos de Miguel. Pero él sabía, siempre supo. «Ricardo», me dijo antes de irse, «un día vas a entender que no puedes obligar a nadie a quererte, ni siquiera a tu hijo». Esas palabras me dolieron más que todos los silencios de Miguel. Decidí entonces vender la fábrica. Estaba cansado, mi cuerpo me dolía, las manos las tenía con artritis, el trabajo de la madera se había vuelto difícil, ¿y para qué seguir trabajando? ¿Para quién? Vendí todo, las máquinas, el local, la marca. Me dieron $3 millones, una fortuna. Podría vivir cómodamente el resto de mis días. Podría viajar, comprar esa casa en la playa que siempre quise, descansar. Pero no lo hice. Guardé ese dinero en el banco. Para Miguel, para cuando lo necesitara, para cuando yo ya no estuviera. Y tal vez, solo tal vez, se acordaría de que tuvo un padre que lo amó más que a nada en el mundo. ¡Qué idiota fui! Ahora lo veo. Pasaron los meses. Miguel seguía sin visitarme. Yo seguía esperando, hasta que llegó esa llamada de Sofía. «Estamos organizando una fiesta sorpresa para Miguel». Por primera vez en años me sentí incluido. Me sentí importante, como si finalmente mi presencia importara. Pensé en qué podría regalarle, qué podría darle que demostrara cuánto lo amaba. Y me acordé de esa camioneta que siempre quiso. Esa camioneta que veía en las revistas cuando era adolescente. «Un día voy a tener una así, papá», decía señalando las fotos. Pensé, este es el momento, voy a regalarle su sueño. Gasté $4.200.000, casi un cuarto de mis ahorros. Pero ¿qué importaba? Era para él, para mi hijo, para ese niño que me abrazaba y me decía que yo era el mejor papá del mundo. Ese niño todavía existía en algún lugar. Tenía que existir, solo tenía que encontrarlo. La camioneta sería el puente, el gesto que finalmente rompería ese muro de hielo entre nosotros. Pero no fue un puente, fue mi humillación pública, mi derrota final, el momento en que mi hijo me escupió en la cara delante de 50 personas y todos aplaudieron. Ahora estaba en mi cocina, eran las 2 de la madrugada. No había dormido, no había comido, solo me había sentado en la oscuridad a recordar. Recordaba cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada centavo que había gastado en él, cada lágrima que había escondido para que no se sintiera mal. Y al final, nada importó, nada, porque para Miguel yo no era su padre, era su vergüenza, el pasado pobre, la prueba de que venía de abajo, y eso era imperdonable en el mundo al que ahora pertenecía. Me levanté, fui a mi recámara, abrí el cajón donde guardaba fotos viejas, fotos de Miguel bebé, niño adolescente. En todas yo estaba a su lado, sonriendo, besándolo, mirándolo con ese amor infinito que solo un padre puede tener. Tomé una foto, él tenía 5 años, estábamos en el parque de la Alameda, le había comprado un helado de vainilla y me abrazaba feliz. «Eres el mejor papá del mundo», me había dicho ese día. Lo recordaba perfectamente. Miré esa foto por mucho tiempo, luego la guardé porque ese niño ya no existía y tenía que aceptarlo. Me senté en la cama, respiré profundo y por primera vez en 35 años sentí algo diferente. No dolor, no tristeza, coraje, coraje puro y claro. Contra Miguel, contra Sofía, contra mí mismo, por haber sido tan estúpido.
por haberles permitido tratarme así, por haber mendigado amor durante años. Tomé mi teléfono. Eran las 4 de la mañana. Busqué el número de mi abogado, le mandé un mensaje. Licenciado Ramírez, necesito verlo mañana temprano. Es urgente. Apagué el teléfono, me acosté. Y por primera vez en meses, dormí profundamente. Porque había tomado una decisión que iba a cambiarlo todo. Miguel quería humillarme, quería reírse de mí. Perfecto. Pero esa risa le iba a costar más de lo que jamás podría imaginar. Me desperté a las 6 de la mañana. Ninguna alarma sonó. Mi cuerpo simplemente sabía que era hora de levantarse. Me bañé, me puse un pantalón negro y una camisa guinda. Me peiné con cuidado, me puse mi reloj. Tenía que verme fuerte. Tenía que sentirme fuerte porque lo que estaba a punto de hacer requería claridad absoluta. Hice café. Me senté en la mesa, en el mismo lugar donde había llorado toda la noche. Pero ahora ya no había lágrimas, solo una determinación tan fría como el hielo. A las 8 en punto mi teléfono sonó. Era el licenciado Eduardo Ramírez, mi abogado. Ricardo, recibí tu mensaje. ¿Estás bien? Suena urgente. Su voz tenía genuina preocupación. Don Eduardo me había ayudado con la venta de la fábrica. Era un hombre serio, profesional, de confianza. Necesito verte hoy, dije. Es importante. Hubo una pausa. ¿Puedes venir a las 10? ¿Te viene bien? Perfecto, respondí. Colgué, tomé mi saco, salí de la casa, manejé hasta su despacho. El tráfico estaba pesado en Avenida Chapultepec, pero no me importaba. Tenía tiempo, tenía toda la claridad del mundo. Llegué 15 minutos antes, me senté en la sala de espera. Había revistas sobre la mesa, pero no las toqué. Solo miré por la ventana. El cielo estaba gris. Parecía que iba a llover. Qué apropiado, pensé. Don Eduardo salió personalmente a recibirme. Pasa, Ricardo. Me llevó a su oficina, cerró la puerta. Me senté frente a su escritorio. Él se sentó y me miró con atención. ¿Qué necesitas? Respiré profundo. Quiero cambiar mi testamento. Don Eduardo asintió. Por supuesto. ¿Qué modificación quieres hacer? Quiero desheredar a mi hijo. Silencio. Don Eduardo me miró fijamente. Ricardo, esa es una decisión muy grave. ¿Estás seguro? Completamente seguro, respondí. Quiero que Miguel no reciba absolutamente nada de mi patrimonio. Nada. Don Eduardo se recargó en su silla. ¿Puedo preguntar qué pasó? Le conté todo. La fiesta, el regalo, la humillación, las risas, todo. Mientras hablaba mi voz no tembló ni una sola vez. Don Eduardo escuchaba en silencio. Cuando terminé suspiró. Lo siento, Ricardo, nadie merece eso, mucho menos de su propio hijo. Entonces hazlo, dije. Revoca todo, que no herede nada. Don Eduardo tomó una pluma. De acuerdo, ¿a quién quieres designar como beneficiario? No lo había pensado hasta ese momento. Miré por la ventana, pensé en todos esos años trabajando, todas esas noches construyendo, todo ese dinero que había ahorrado para alguien que no me valoraba. Quiero donar el 40% a la Fundación Esperanza de Niños. Don Eduardo levantó una ceja. ¿La Fundación para Niños Huérfanos? Sí, dije, niños que no tienen padre. Tal vez ellos aprecien lo que un padre haría por ellos, porque mi hijo claramente no lo aprecia. Don Eduardo escribió. ¿Y el resto? Quiero usar una parte para comprar una casa en la playa, en Puerto Vallarta. Algo pequeño, tranquilo, lejos de aquí. Don Eduardo siguió escribiendo. ¿En cuánto estás pensando? 10 millones de pesos. Buscaré algo sencillo, asintió. Y el resto del patrimonio, establece un fondo para mí, para mis gastos, para que viva tranquilo el resto de mi vida. Y cuando yo muera, lo que quede también va a la fundación. Don Eduardo terminó de escribir, me miró. Ricardo, esto significa que Miguel queda completamente excluido. Legalmente no puede reclamar nada. Eso es exactamente lo que quiero, dije. Necesito que redactes todo hoy y firmemos mañana. Don Eduardo frunció el ceño. ¿Tan rápido? Sí, antes de que intente contactarme. Antes de que venga con disculpas o excusas falsas. Necesito hacer esto ahora, mientras tenga la fuerza. Don Eduardo estudió mi rostro. Buscaba duda, supongo, arrepentimiento. No encontró nada.
Está bien, finalmente dijo. Redactaré todo hoy. Mañana en la mañana puedes venir a firmar. Me levanté. Le di la mano. Gracias, licenciado. Gracias. Me estrechó la mano calurosamente. Ricardo, sé que duele, pero creo que estás haciendo lo correcto. Nadie tiene derecho a tratarte así, ni siquiera tu hijo. Asentí, salí de su despacho con la cabeza en alto, subí a mi carro, arranqué el motor, y por primera vez en días sentí algo parecido al alivio. No era felicidad, no era paz, pero era el primer paso hacia mi libertad. Manejé sin rumbo por un rato. No quería regresar a casa todavía. La casa parecía demasiado vacía, demasiado llena de recuerdos de un hijo que ya no existía. Pasé por la avenida principal, tiendas, restaurantes, gente caminando, vida normal, gente con sus problemas normales. Envidiaba esa normalidad. Me detuve frente a un café, entré, pedí un café americano y un pedazo de pastel de chocolate. Me senté junto a la ventana, comí despacio. El pastel estaba bueno, dulce, reconfortante. Hacía años que no compraba pastel para mí mismo, siempre estaba a dieta, o ahorrando dinero, o pensando en otras cosas, pero hoy me lo merecía. Un señor se sentó en la mesa de al lado. Debía tener mi edad, tal vez un poco más. También estaba solo. Leía un libro, parecía tranquilo. Me pregunté si tenía hijos, si sus hijos lo llamaban, si lo visitaban, o si también estaba solo como yo. Quise preguntarle, quise hablar con alguien, pero no lo hice. Terminé mi café, pagué, salí, caminé por la calle. Había una librería. Entré, olía a papel nuevo. Me gustaba ese olor. Recorrí los pasillos, tomé un libro al azar. Era sobre hombres que habían cambiado su vida después de los 60. Sonreí con ironía. ¡Qué oportuno! Compré el libro. También compré una novela policíaca, algo para distraer mi mente. Salí de la librería sintiéndome extrañamente bien, como si estuviera haciendo cosas para mí por primera vez en décadas. Llegué a casa al mediodía. Había 3 llamadas perdidas, todas de Miguel. No había mensajes de voz, solo llamadas. Borré las notificaciones. No tenía nada que decirle. No ahora. Tal vez nunca. Preparé la comida. Ensalada y pollo asado. Comí en el jardín. El día estaba agradable a pesar de las nubes. Los pájaros cantaban. Había una brisa ligera. Me di cuenta de que hacía años que no comía en el jardín. Siempre comía adentro, frente al televisor o en la cocina, leyendo el periódico. Pero aquí era diferente. Era calmado, pacífico. Después de comer me acosté en la hamaca, cerré los ojos, escuché los sonidos del barrio. Los perros ladrando, los niños jugando, los carros pasando, la vida simple y común. Me quedé dormido. Cuando desperté eran las 4 de la tarde. Había dormido 3 horas. No recordaba la última vez que había tomado una siesta. Me sentía descansado, relajado. Entré a la casa, revisé mi teléfono. 5 llamadas más de Miguel. Un mensaje de texto. Papá, necesito hablar contigo, es importante. Borré el mensaje. Llamé a una inmobiliaria. Buenas tardes, me gustaría ver casas en la playa, en Puerto Vallarta, algo pequeño, tranquilo. La mujer al otro lado sonaba entusiasmada. Por supuesto, señor. ¿Cuándo le gustaría ver las propiedades? Lo antes posible, dije. Mañana por la tarde. Perfecto. Tengo 3 opciones que podrían interesarle. ¿A las 3 de la tarde le viene bien? Excelente. Respondí, hasta mañana, colgué. Sonreí. Lo estaba haciendo. Estaba tomando el control de mi vida. Esa noche cociné mi cena favorita. Pasta con salsa de tomate casera. Algo que no había preparado en años porque a Miguel no le gustaba. Es muy sencillo, papá, decía. Pero a mí me encantaba. Comí despacio, saboreando cada bocado. Puse música, canciones viejas que me gustaban cuando era joven. Baladas de José José, de Juan Gabriel. Música que me hacía sentir vivo. Lavé los platos, ordené la cocina, me cambié a ropa cómoda, me senté en el sillón con el libro que había comprado. Leí durante 2 horas. La historia era buena. Me distrajo completamente. A las 10 de la noche sonó el timbre. Me tensé, miré por la ventana. Era Miguel. Estaba parado en mi puerta, solo, sin Sofía. Tocó el timbre otra vez. Papá, sé que estás ahí. Abre, por favor.
Su voz sonaba diferente, menos arrogante, casi suplicante. No me moví, me quedé en el sillón, en silencio. «Papá, necesito hablar contigo sobre lo que pasó». Siguió tocando el timbre. 5 minutos, 10, 15. Finalmente se fue. Me quedé sentado en la oscuridad. El corazón me latía rápido, pero no de miedo, de poder. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Yo decidía quién entraba a mi espacio, quién merecía mi atención, y Miguel no lo merecía, no después de lo que hizo. Me fui a dormir sintiéndome extrañamente calmado. Mañana firmaría los papeles. Mañana vería casas en la playa. Mañana empezaría oficialmente mi nueva vida. Y Miguel tendría que aprender a vivir con las consecuencias de sus actos, porque yo ya había aprendido a vivir sin él. A la mañana siguiente me desperté con una claridad que no había sentido en años. El sol entraba por la ventana de mi recámara. Afuera, los pájaros cantaban. Me estiré en la cama. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía ese peso en el pecho, esa angustia constante de preguntarme si Miguel llamaría, si me visitaría, si finalmente me mostraría un poco de cariño. Todo eso había desaparecido, y en su lugar había algo nuevo. Algo que me tomó tiempo identificar. Era libertad. Me levanté, me bañé, me puse un pantalón gris y una camisa color lavanda. Me puse mi reloj. Me miré en el espejo. El hombre que me miraba tenía 65 años. Tenía arrugas alrededor de los ojos, canas que ya no me molestaba en teñir, pero sus ojos eran firmes, decididos. Este hombre ya no iba a mendigar amor nunca más. Desayuné tranquilo, café con pan tostado, mermelada de fresa, simple y perfecto. A las 9 en punto salí hacia el despacho de don Eduardo. El tráfico estaba ligero. Llegué 10 minutos antes. Don Eduardo me esperaba con los documentos listos. «Buenos días, Ricardo». Me senté, puso los papeles frente a mí. «Aquí está todo. He revisado cada cláusula. Miguel queda completamente excluido de tu testamento. El 40% de tu patrimonio va a la Fundación Esperanza de Niños. El resto queda en un fondo para ti. Lo que sobre después de tu muerte también va a la fundación». Leí cada página con cuidado. Todo estaba perfecto. «¿Estás absolutamente seguro?» Don Eduardo me miró seriamente. «Una vez que firmes, es definitivo». Tomé la pluma. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Firmé cada hoja, cada inicial, cada firma. Era liberador. Era cerrar una puerta que había estado abierta durante 35 años. Una puerta por la que solo había entrado dolor. Don Eduardo puso su firma. También llamó a la secretaria, quien entró y firmó como testigo. «Está hecho», dijo don Eduardo. «Está hecho», repetí. Me levanté, guardé mi copia de los documentos en mi portafolio. «Gracias, licenciado, por todo». Rodeó el escritorio y me dio un abrazo paternal. «Cuídate, Ricardo. Y recuerda, esto no te hace mal padre, te hace un hombre que se respeta a sí mismo». Esas palabras me tocaron profundamente. Asentí, incapaz de hablar. Salí de su despacho con la cabeza en alto. Subí a mi carro, puse las manos en el volante, respiré profundo. Estaba hecho, no había vuelta atrás. Manejé hasta un restaurante pequeño que me gustaba. Pedí comida corrida, sopa de verduras y pescado zarandeado. Comí despacio mientras leía las noticias en mi teléfono. Había 6 llamadas perdidas de Miguel. 3 mensajes. No los abrí. Pagué mi cuenta. A las 2:30 de la tarde salí hacia Puerto Vallarta. La agente inmobiliaria me había dado la dirección de la primera casa. Manejé durante 5 horas. La carretera era hermosa. El mar de un lado, las montañas del otro. Bajé la ventana. El aire olía a sal, a libertad. Llegué al pueblo costero a las 7:30 de la noche. Era pequeño, tranquilo. Casas coloridas, calles angostas, gente caminando sin prisa. Me gustó de inmediato. La gente me esperaba en la entrada del pueblo. Era una mujer de unos 40 años, sonrisa amable. «Don Ricardo?» «Sí, soy yo». Le di la mano. «Soy Lupita. Tengo 3 propiedades para mostrarle». «Listo». «Completamente listo», respondí. La primera casa estaba muy cerca de la carretera. Ruidosa, la descarté de inmediato. La segunda era bonita pero demasiado grande. 2 pisos, 4 recámaras, demasiado espacio para mí solo. Demasiado mantenimiento,
¿Y la tercera?, pregunté. Lupita sonrió. Esa es mi favorita. Síganme. Manejamos 3 minutos más. Nos detuvimos frente a una casita color crema. Tenía un jardín frontal con flores silvestres, una terraza de madera, ventanas grandes. Se podía escuchar el mar a lo lejos. Es perfecta, dije antes de entrar. Lupita rió. Vea el interior. Abrió la puerta. Entramos. La sala era pequeña pero luminosa. Piso de madera, paredes blancas, una chimenea de piedra. La cocina era compacta pero funcional. 2 recámaras, un baño completo. Todo estaba limpio, simple, acogedor. Caminé hacia la terraza trasera, y ahí estaba el mar, a 50 metros. El sonido de las olas era claro, constante. Cerré los ojos. Respiré profundo. ¿Cuánto?, pregunté. Lupita consultó su carpeta. 9.800.000 pesos. Era perfecto dentro de mi presupuesto. La quiero, dije sin pensarlo 2 veces. Lupita parpadeó sorprendida. ¿No quiere pensarlo? ¿Ver otras opciones? No, respondí firmemente. Es esta, quiero comprarla. Lupita sonrió ampliamente. Entonces empecemos los trámites. ¿Puedo dar un anticipo de la mitad mañana?, pregunté. Perfecto, deme 2 días para preparar todo. Trato hecho. Regresamos al pueblo, nos sentamos en un café. Lupita sacó documentos, explicó el proceso. Yo escuchaba pero apenas oía. Miraba por la ventana hacia el mar. Estaba comprando una casa para mí, no para impresionar a nadie, no para que Miguel tuviera un lugar donde quedarse cuando me visitara, solo para mí, para descansar, para vivir, para ser feliz. Firmé los documentos preliminares. Lupita me dio su tarjeta. Lo llamo en 2 días con todo listo. Nos despedimos. Caminé por el pueblo antes de regresar. Había una panadería con olor a pan recién horneado. Entré, compré conchas y orejas. Había una librería pequeña. Compré 2 libros más. Había una tienda de decoración. Compré velas aromáticas y un jarrón de cerámica verde. Llevé mis bolsas al carro, sintiéndome extrañamente emocionado como un niño con juguetes nuevos. No recordaba la última vez que había comprado cosas simplemente porque me gustaban, sin pensar si Miguel las aprobaría, sin preocuparme por ahorrar para él. Manejé de regreso hacia Guadalajara mientras anochecía. El cielo estaba pintado de naranja y rosa. Hermoso. Llegué a casa a las 11 de la noche. Había un carro estacionado frente a mi casa. Reconocí la camioneta Ram, la camioneta de 4 millones de pesos. Miguel estaba sentado en las escaleras de mi entrada. Se levantó cuando me vio llegar. «Papá, por fin». Su voz tenía urgencia, casi desesperación. Salí del carro con mis bolsas, lo ignoré completamente. Caminé hacia la puerta. «Papá, espera, necesito hablar contigo». Seguí caminando, saqué las llaves. «Papá, por favor, solo 5 minutos». Abrí la puerta. Entré, él puso el pie en la puerta antes de que pudiera cerrarla. «Papá, lo siento muchísimo. Lo que dije fue horrible. Estaba borracho, no lo pensé». Me di vuelta, lo miré directamente a los ojos. «Quita tu pie de mi puerta». Mi voz era hielo puro, parpadeó sorprendido. «Papá, solo quiero». «Quita tu pie, ahora». Miguel lentamente quitó el pie. «Podemos hablar como adultos. Dame una oportunidad de explicar». Mantuve la puerta entreabierta. «No hay nada que explicar. Dijiste exactamente lo que pensabas delante de 50 personas. Lo dijiste con claridad, con intención. Lo único que lamento es haber tardado tanto en entender quién eres realmente». Sus ojos se abrieron grandes. «Yo no soy esa persona». Estaba enojado. «Sofía me había dicho». «No me importa lo que Sofía te dijo», lo interrumpí. «Eres un hombre de 40 años, responsable de tus palabras, responsable de tus actos. Papá, fui un idiota, lo acepto, pero soy tu hijo, tu único hijo». Lo miré fijamente. Yo tenía un hijo, se llamaba Miguel. Ese niño me amaba, me respetaba, me valoraba. Ese niño murió hace muchos años. El hombre frente a mí es un extraño que usa mi sangre como excusa para mentir. Miguel dio un paso atrás, como si lo hubiera golpeado. «No digas eso. Sigo siendo yo. Sigo siendo tu hijo». «No», dije con voz firme. «Mi hijo no me habría humillado así. Mi hijo no me habría usado como chiste para entretener a sus amigos. Fue un error estúpido.
Déjame enmendarlo. Me reí con amargura. ¿Enmendarlo cómo, Miguel? ¿Con flores, con disculpas vacías esperando que olvide para que puedas volver a tratarme como basura? No volverá a pasar. Lo juro. Lo estudié en silencio. Vi a un hombre desesperado, pero no por amor, por otra cosa, por miedo, por necesidad. ¿Por qué viniste realmente?, pregunté. «Porque eres mi padre y te amo», respondió rápidamente. Demasiado rápido. «Mentira», dije. «Viniste porque alguien te dijo algo, porque necesitas algo». Miguel bajó la mirada. Ahí estaba la verdad. «Necesito que firmes unos documentos para un negocio. Necesito tu casa como garantía». Ahí estaba. Por eso había venido. Por eso las llamadas. Por eso la urgencia. No era remordimiento. Era conveniencia. Sentí algo dentro de mí cerrarse definitivamente, como una puerta de acero, pesada, inamovible. «Sal de mi casa», dije. «Papá, vete ahora. Y no regreses. Si no te vas en 10 segundos, llamo a la policía». Miguel me miró con incredulidad. Esperaba que cediera, que le perdonara como siempre. Pero esta vez no había perdón, no había lágrimas, no había debilidad. Solo un hombre de 65 años que finalmente había aprendido a decir no. Finalmente se dio vuelta, caminó hacia la camioneta, se detuvo a medio camino. «Te vas a arrepentir», gritó. No respondí. Simplemente cerré la puerta con llave, apagué las luces del frente, caminé hacia la cocina, me serví un vaso de agua. Las manos no me temblaban, el corazón latía calmado. Afuera escuché el motor de la rama alejarse. Me senté en el sillón, miré mis bolsas de compras, pan dulce, libros, velas, cosas pequeñas que me hacían feliz. Sonreí. Por primera vez en décadas, sonreí sin forzarlo, sin fingir, sin esperar nada a cambio. Miguel se había ido y yo estaba bien, más que bien, estaba libre. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin despertarme sobresaltado, sin ese peso constante en el pecho que me había acompañado durante años. Me desperté a las 7 de la mañana con el sol entrando por la ventana. Me quedé en la cama unos minutos más, escuchando el silencio de la casa. Antes, ese silencio me asustaba, me recordaba mi soledad. Ahora era diferente, era paz. Me levanté sintiéndome descansado, hice café, desayuné en el jardín. Pan tostado con mermelada, fruta fresca. El aire estaba fresco y agradable. Llamé a don Javier, mi amigo. Contestó a la tercera llamada. «Ricardo, buenos días. ¿Cómo estás?» «Bien», respondí. Y era verdad. «¿Tienes tiempo para un café? Necesito contarte algo». Javier se rió. «Siempre tengo tiempo para ti, compadre. ¿Dónde nos vemos? ¿Te acuerdas de ese café cerca del Parque La Alameda, el que tiene los pasteles deliciosos? Ahí estaré en 1 hora». Colgué sonriendo. ¿Cuánto tiempo hacía que no me sentía así? Ligero, libre de cargas. Me vestí con cuidado. Llevé un saco sport color arena. Dejé mi cabello peinado hacia atrás. Un poco de loción, reloj sencillo. Me miré en el espejo. El hombre que me miraba se veía diferente. No más joven, pero más vivo. Manejé hasta el café. Don Javier ya estaba ahí, sentado en una mesa junto a la ventana. Me vio llegar y sonrió ampliamente. Nos abrazamos. «Te ves radiante», dijo. «¿Qué pasó?» Nos sentamos. Pedimos café y pastel. Luego le conté todo. Le conté sobre la fiesta, la humillación, las llamadas de Miguel que había ignorado, el testamento modificado, la casa en la playa que estaba comprando. Don Javier escuchó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando describí lo que Miguel dijo delante de todos. «Ese hombre no tiene idea de lo que perdió», dijo finalmente. «Ricardo, hiciste lo correcto. Pasaste años dándolo todo y no recibiendo nada a cambio. Eso no es amor, es abuso». Esas palabras me pegaron fuerte. Abuso. Nunca lo había visto así, pero tenía razón. Me siento extraño, admití. Por un lado me siento libre, por el otro me siento culpable, como si hubiera abandonado a mi hijo. Don Javier tomó mi mano a través de la mesa. «Ricardo, escúchame bien. Tú no abandonaste a nadie. Él te abandonó hace años. Emocionalmente te convirtió en su banco personal, en su vergüenza pública. Tú simplemente dejaste de permitirlo. Eso no es abandono, es amor propio». Sequé una lágrima que no sabía que había caído. ¿Cuándo me volví tan estúpido?
No eras estúpido, dijo don Javier firmemente. Eras padre, y los padres a veces aman tanto que olvidan amarse a sí mismos. Terminamos nuestro café hablando de la casa en la playa. Don Javier estaba emocionado. Tienes que invitarme cuando te mudes. Pasaremos fines de semana enteros. Caminaremos en la playa, cocinaremos, leeremos. Será magnífico. La idea me llenó de calidez. Claro que te invitaré. Eres mi único amigo verdadero, Javier. Y tú el mío, Ricardo. Este es tu nuevo comienzo. Disfrútalo. Te mereces cada segundo de felicidad. Nos despedimos con un largo abrazo. Manejé de regreso a casa sintiéndome fortalecido. Don Javier tenía razón. Este era mi nuevo comienzo. Los 2 días siguientes fueron tranquilos. Miguel no volvió a llamar. No se presentó en mi puerta. Era como si finalmente hubiera entendido que ya no había nada que tomar de mí. O tal vez estaba preparando algo. No me importaba. Estaba enfocado en mi futuro. Lupita, la agente inmobiliaria, me llamó al tercer día. Don Ricardo, todo está listo. Puede venir a firmar mañana. Ahí estaré, respondí sin dudarlo. Esa noche empaqué algunas cosas, ropa, libros, fotografías viejas que quería conservar. Dejé las fotos de Miguel en un cajón. No las tiré, pero tampoco las llevaría conmigo. A la mañana siguiente manejé hasta Puerto Vallarta. El día estaba perfecto. Cielo despejado, brisa ligera. Llegué a la oficina de Lupita a las 10 en punto. Firmé todos los documentos. Transferí el dinero. 9.800.000 pesos. Casi todo lo que quedaba de mis ahorros. Pero no sentía miedo. Sentía emoción. «Felicidades, don Ricardo», dijo Lupita entregándome las llaves. «La casa es suya». Tomé las llaves con manos temblorosas, no de nervios, de pura felicidad. Manejé hasta mi nueva casa, mía y de nadie más. Abrí la puerta, entré lentamente, recorrí cada habitación tocando las paredes, mirando por las ventanas, imaginando cómo decoraría cada espacio. Salí a la terraza trasera. El mar brillaba bajo el sol. Las olas rompían constantes y calmadas. Me senté en las escaleras de madera, cerré los ojos, escuché el sonido del agua, las gaviotas, el viento. Por primera vez en años no pensé en Miguel, no pensé en el pasado, solo pensé en este momento, en esta paz. Regresé a Guadalajara esa tarde. Tenía que organizar la mudanza, decidir qué llevar, qué dejar. Cuando llegué a casa, encontré un sobre debajo de la puerta. Lo recogí. Era una carta de Miguel. Reconocí su letra en el sobre. Me quedé mirándola largo rato. Una parte de mí quería abrirla, la parte que todavía guardaba una pequeña esperanza de que tal vez se había arrepentido de verdad. Pero la otra parte, la nueva y fuerte, conocía la verdad. Esta carta no era amor, era manipulación. Era un último intento de retomar el control. Entré a la casa, dejé el sobre en la mesa de la cocina sin abrirlo. Hice té, me senté frente a la carta. La estudié como si fuera un objeto extraño. Mi nombre escrito en esa letra que conocía tan bien, la letra que había visto en tareas escolares, en tarjetas de cumpleaños que ya no recibía, en documentos legales que firmaba como mi hijo. Pero esta carta no me pertenecía, pertenecía a una versión de mí que ya no existía. El Ricardo que mendigaba amor, el Ricardo que perdonaba todo, ese hombre había desaparecido. Tomé la carta sin abrirla. Caminé hasta mi recámara, abrí el cajón donde guardaba cosas viejas, papeles sin importancia, recibos antiguos, fotografías que nunca había enmarcado. Puse la carta ahí, cerré el cajón. Si algún día sentía curiosidad, estaría ahí, pero por ahora no necesitaba leerla, no necesitaba esas palabras, no necesitaba sus disculpas, ya sabía todo lo que necesitaba saber. Los días siguientes me dediqué a organizar mi mudanza. Contraté una empresa pequeña, vendí varios muebles, la gran mesa del comedor donde Miguel ya no comía, el sillón de la sala donde ya no se sentaba, la cama de su antigua habitación que había guardado durante años, esperando que algún día viniera a visitarme con sus hijos, hijos que nunca tuvo, visitas que nunca llegaron. Todo se fue, solo guardé lo esencial. Lo que realmente necesitaba para empezar de nuevo. Una tarde sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Don Ricardo. Era una voz de mujer, elegante, fría.
Reconocí esa voz de inmediato. «Sofía, ¿qué quieres?», pregunté sin rodeos. Hubo una pausa. «Necesito hablar contigo sobre Miguel. No tengo nada que decir sobre él». «Espera, no cuelgues, es importante». Su voz tenía un tono urgente que nunca le había escuchado antes. «Tienes un minuto», dije. «Miguel está en problemas financieros serios. Invirtió en un negocio que resultó ser fraude. Perdió mucho dinero que no era suyo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?». Mi voz era hielo. «Necesita ayuda. Necesita dinero para resolver esto antes de que se convierta en un problema legal». Me reí con amargura. «Ah, ahora entiendo. Por eso las llamadas. Por eso la carta. No era remordimiento, era necesidad». Sofía suspiró. «Don Ricardo, sé que lo que él te hizo estuvo mal. Yo estuve ahí, lo vi todo. Pero es tu hijo. No puedes dejarlo caer así». «¿No puedo?», pregunté. «Mira cómo lo hago. Por favor, don Ricardo, te lo pido yo». «¿Cómo qué, Sofía? Como nuera. Nunca me trataste como suegro. Me trataste como basura desde el primer día. Como si fuera un error en la vida de Miguel que había que tolerar». Sofía se quedó callada. Luego habló con voz más dura. «Si no lo ayudas, lo perderá todo. Su reputación, su carrera. Todo por lo que ha trabajado. Todo por lo que yo trabajé», la corregí. «Yo pagué su educación. Yo construí su futuro. Él solo tenía que aprovecharlo». Y en lugar de agradecerme, decidió humillarme públicamente. Decidió usarme como chiste, como burla. «Ahora que aprenda a resolver sus propios problemas». «Eres su padre», dijo Sofía con desesperación. «Los padres se supone que perdonan todo. Los padres también son seres humanos», respondí. «Y este padre ya perdonó suficiente, ya dio suficiente, ya sufrió suficiente. Te vas a arrepentir cuando realmente necesite algo y no estés ahí», amenazó Sofía. «Tal vez», dije calmado, «pero será mi arrepentimiento. No tuyo, no de él, será mío, y podré vivir con eso porque al menos sabré que no les permití seguir usándome». Colgué antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban ligeramente. No de miedo, de coraje contenido demasiado tiempo, de poder recién descubierto, de libertad que apenas empezaba a probar. Me serví un vaso de agua, me senté en la cocina, respiré profundo. Sofía había llamado. Miguel estaba en problemas, y yo no había cedido, no había corrido a salvarlo, no había sacrificado mi paz por sus errores. Por primera vez en 35 años, había elegido mi bienestar sobre el de mi hijo. Y dolía, claro que dolía, pero también se sentía correcto. Se sentía como el cierre de un ciclo que debió cerrarse hace mucho tiempo. Esa noche empaqué las últimas cajas. Toda mi vida cabía en 20 cajas. Parecía poco, pero era suficiente. Al día siguiente llegaría la empresa de mudanzas. En 2 días estaría viviendo en mi casa en la playa, lejos de esta ciudad, lejos de los recuerdos, lejos de Miguel y su mundo de apariencias y frialdad. Me fui a dormir. Mañana sería un día largo, pero también sería el primer día del resto de mi vida, y esa vida sería mía, únicamente mía. Los de la mudanza llegaron a las 8 de la mañana. Eran 3 trabajadores eficientes que cargaron mis 20 cajas en menos de 2 horas. Miraban la casa con curiosidad, probablemente preguntándose por qué alguien dejaba una casa grande por una más pequeña. No les di explicaciones, no les debía ninguna. Supervisé mientras cargaban los muebles que había decidido llevar. Mi cama, el sillón individual que me gustaba, la mesita de la cocina, la lámpara de pie que había comprado hace 20 años. Cosas simples, mis cosas. Cuando terminaron, cerré la puerta de la casa. Me quedé en el porche mirando hacia adentro por última vez. Esta casa había sido mi hogar durante 15 años. Aquí había criado a Miguel desde la adolescencia. Aquí había llorado cuando se casó y se fue. Aquí había esperado sus visitas que nunca llegaron, pero también aquí había construido miles de muebles. Había levantado mi empresa. Había encontrado mi fuerza. Esta casa contenía dolor pero también orgullo. Le di las gracias en silencio. Luego me di vuelta y caminé hacia mi carro sin mirar atrás. El viaje a Puerto Vallarta tomó 5 horas. Manejé despacio, sin prisa, disfrutando el paisaje. Las montañas, los árboles, el cielo infinito. La carretera costera apareció y con ella el olor del mar.
Bajé completamente la ventana. Dejé que el viento despeinara mi cabello. No me importaba. Me sentía vivo. Llegué al pueblo a las 2 de la tarde. El camión de mudanzas ya estaba estacionado frente a mi casa. Los hombres esperaban sentados en la banqueta, comiendo tortas. Me disculpé por el retraso. Sonrieron. No hay problema, Don. Aprovechamos para descansar. Abrí la puerta de la casa. Entraron y empezaron a descargar. Les indiqué dónde poner cada cosa. La cama en la recámara principal mirando hacia el jardín trasero. El sillón en la sala frente a la ventana grande. La mesa en el pequeño comedor. Las cajas apiladas en la segunda recámara que usaría como almacén y taller. En una hora, todo estaba adentro. Les pagué. Les di una propina generosa. Se fueron agradeciéndome. Y luego estaba solo en mi nueva casa, en mi nueva vida. El silencio era diferente aquí. No era el silencio pesado de la soledad, era el silencio calmado de la paz. Caminé descalzo por la casa, sentí la madera del piso bajo mis pies, fresca, suave. Abrí todas las ventanas, la brisa marina entró llenando cada rincón. Me detuve en la terraza trasera, el mar estaba ahí, constante, eterno, indiferente a mis problemas, y eso me reconfortaba. El mundo seguía girando, las olas seguían rompiendo, yo seguía respirando, y eso era suficiente. Desempaqué despacio, sin prisa, primero la ropa, llené el pequeño closet con mis camisas, mis pantalones, todo organizado, luego la cocina, platos, vasos, ollas, cubiertos, puse cada cosa en su lugar. Había algo terapéutico en organizar, en crear orden donde antes solo había cajas cerradas. A media tarde la casa empezaba a verse habitada, a sentirse como un hogar. Hice té. Me senté en mi nuevo sillón frente a la ventana. Miré el mar a lo lejos. Sonreí. Estaba en casa. Tocaron a la puerta. Me sorprendí. Nadie sabía que estaba aquí. Nadie excepto Lupita y don Javier. Me acerqué a la puerta con cautela. Miré por la ventana lateral. Era un señor mayor, cabello blanco, camisa de trabajo verde. Llevaba un jarrón con flores. Abrí la puerta. Sí, el hombre sonrió amablemente. Buenos días, soy Leonardo. Vivo en la casa de al lado. Vi que se mudaba hoy. Quería darle la bienvenida. Extendió el jarrón. Rosas amarillas, hermosas. Oh, qué amable. Gracias. Tomé el jarrón. No quiero molestarlo. Solo quería presentarme. Si necesita cualquier cosa, lo que sea, llámeme. Su voz era cálida, sincera. Es muy amable de su parte, don Leonardo. Bueno, lo dejo descansar. Bienvenido al barrio. Se fue con un gesto de cabeza, sonriendo. Cerré la puerta. Miré las rosas. Hacía años que alguien no me regalaba flores sin esperar nada a cambio. Sin segundas intenciones. Solo porque sí. Puse el jarrón en la mesa del comedor. Las rosas iluminaban el espacio. Esa tarde cené simple, sopa enlatada y pan. No tenía energía para cocinar. Lavé mi plato, ordené la cocina, me cambié a ropa de dormir. Me acosté en mi nueva cama. Las sábanas olían a lavanda. Había comprado sábanas nuevas especialmente para este nuevo comienzo. Me acomodé, cerré los ojos, escuché el sonido distante de las olas. Dormí profundamente. Me desperté con el sonido de las gaviotas. Me tomó unos segundos recordar dónde estaba. Luego sonreí. Estaba en mi casa en la playa, lejos de todo. Me levanté, abrí las cortinas. El sol apenas empezaba a salir. El cielo estaba pintado de naranja y rosa. El mar brillaba calmado. Me puse una bata y salí descalzo a la terraza. El aire fresco golpeó mi cara. Respiré profundo. Olía a sal, a libertad, a nuevos comienzos. Me quedé ahí parado varios minutos, simplemente siendo, simplemente existiendo, sin pensar en nada ni en nadie. Hice café. Lo bebí en la terraza mirando el sol levantarse completamente. Los colores cambiaban cada minuto. Era un espectáculo que había visto en fotografías pero nunca en persona. Valía cada centavo que había pagado por esta casa. Desayuné con fruta y pan tostado, simple y perfecto. Luego me bañé. Me vestí con ropa cómoda, pantalón de lino color arena y camisa blanca holgada. Decidí explorar el pueblo. Necesitaba conocer mi nuevo hogar. Caminé por las calles tranquilas. Apenas eran las 9 de la mañana.
Algunas tiendas abrían sus puertas, otras todavía tenían sus cortinas cerradas. Saludé a una señora que barría la entrada de su panadería. Me devolvió el saludo con una sonrisa. ¿Es nuevo aquí? Sí, acabo de mudarme. Bienvenido, soy Cristina. Si necesita pan fresco, aquí estamos todos los días. Gracias, Cristina. Regresaré pronto. Seguí caminando sintiéndome bien. La gente aquí era amable, sin pretensiones. Encontré un mercadito. Entré, necesitaba hacer compras. Verduras, frutas, pollo, arroz, huevos, leche, cosas básicas. Mientras llenaba mi canasta, una señora se acercó. Debía tener unos 60 años, cabello completamente blanco recogido en chongo. Disculpe, ¿usted es don Ricardo? Me sorprendí. Sí, ¿nos conocemos? Ella se rió. No, pero Leonardo me contó que llegó un nuevo vecino. Es un pueblo pequeño. Las noticias viajan rápido. Extendió su mano. Soy Leonor. Vivo a 3 casas de Leonardo. Le di la mano. Mucho gusto. Si necesita recomendaciones sobre dónde comprar o lo que sea, avíseme. Las mujeres de este pueblo nos cuidamos entre nosotras. Esas palabras me conmovieron. Gracias, doña Leonor. Lo tendré en cuenta. Pagué mis compras, regresé a casa, guardé todo, organicé el refrigerador, limpié un poco. Aunque la casa ya estaba limpia, necesitaba mantener mis manos ocupadas, mi mente calmada. Al mediodía preparé la comida, ensalada con pollo, comí en la terraza mirando el mar. Era extraño estar tan calmado. Durante años había vivido en ansiedad constante, esperando llamadas que no llegaban, preparando comida que nadie comía, guardando historias que nadie quería escuchar. Ahora no esperaba nada, y en esa falta de expectativa encontré la paz. Por la tarde decidí caminar en la playa. Me puse sandalias y bajé por el sendero que llevaba directo a la arena. Era una playa pequeña, tranquila, había poca gente. Una pareja joven, un señor con su perro, una familia con niños. Nadie me prestaba atención. Me gustaba eso. Caminé por la orilla. El agua fría tocaba mis pies. La arena se hundía bajo mi peso. Recogí una concha. Era perfecta. Color crema con líneas rosas. La guardé en mi bolsillo. Un pequeño tesoro sin valor pero hermoso. Caminé durante 1 hora sin dirección, sin prisa, solo sintiendo. Cuando regresé a casa estaba cansado pero satisfecho. Hice té, me senté en mi sillón con uno de los libros que había comprado. Leí durante 2 horas, perdido en una historia que no era la mía, en problemas que no eran míos. Era liberador. Cuando anocheció, encendí las luces, preparé una cena ligera, sopa y ensalada. Comí mirando por la ventana mientras las luces del pueblo se encendían una a una. Después de cenar sonó mi teléfono. Era don Javier. Ricardo, ¿cómo van las cosas? Bien, muy bien de hecho. Cuéntame de la casa. ¿Ya te instalaste? Le conté todo. La mudanza, el pueblo, Leonardo y Leonor, la playa. Don Javier escuchaba haciendo comentarios entusiastas. «Te escuchas diferente», dijo después de un momento. «¿Diferente cómo?» «Calmado, ligero, como si te hubieras quitado un peso de encima». «Es exactamente como me siento», admití. «Estoy tan feliz por ti, Ricardo. Te mereces esta paz después de todo lo que pasaste». Hablamos durante media hora más. Antes de colgar, don Javier me dijo: «Por cierto, me encontré con una prima tuya ayer. Raquel preguntó por ti. Le dije que te habías mudado a la playa, pero no le di tu dirección. Espero que esté bien». Me puse un poco tenso. Raquel era prima de mi difunta esposa. Siempre fue entrometida, siempre interfiriendo donde no la llamaban. «Está muy bien. Gracias por no dar mi dirección. Pensé que querías privacidad». «Así es». Nos despedimos. Colgué con un ligero malestar. Raquel seguramente le diría a Miguel que me había mudado, que había desaparecido sin decirle a nadie de la familia. Pero no importaba. Ya no tenía que responderle a nadie. 2 semanas pasaron. 2 semanas de rutinas simples y hermosas. Me despertaba con el sol, hacía café, caminaba en la playa cada mañana, compraba pan fresco en la panadería de Cristina, leía en la terraza, cocinaba platos que me gustaban sin preocuparme por nadie más. Por las tardes a veces visitaba a doña Leonor, tomábamos té en su jardín mientras me contaba historias del pueblo.
Otras veces don Leonardo aparecía con verduras de su huerta. «Tengo demasiados jitomates», decía. «No quiero que se echen a perder». Los aceptaba con gratitud, hacía salsa y la compartía con él en contenedores limpios. Una mañana, mientras caminaba por la playa, vi un letrero en el aparador de un local pequeño. «Se busca instructor de carpintería, cursos gratuitos para jóvenes de la comunidad». Me detuve. Leí el letrero varias veces. Hacía años que no trabajaba con madera, pero las manos no olvidan. Anoté el número de teléfono. Esa tarde llamé. Una mujer joven contestó. «Centro Comunitario Esperanza. Buenas tardes. Llamo por el anuncio de instructor de carpintería». «Ah, qué bien. ¿Tiene experiencia?» «Tuve una fábrica de muebles durante 20 años. Hubo una pausa de sorpresa. Entonces tiene mucha experiencia. ¿Puede venir mañana para conocernos?» «Por supuesto. ¿A qué hora?» «A las 10. Perfecto. Ahí estaré». Al día siguiente me vestí con cuidado. Pantalón negro y camisa mostaza. Me peiné, manejé hasta el centro comunitario. Era un edificio sencillo, pintado de blanco y verde. Adentro olía a café y pintura fresca. Una mujer de unos 30 años me recibió. «Don Ricardo». «Sí, soy yo». Le di la mano. «Soy Raquel, la coordinadora. Gracias por venir». Me mostró el lugar. Había un salón con mesas largas, otro con computadoras, una cocina comunitaria y un cuartito pequeño con 3 bancos de carpintero viejos. «Sería aquí», dijo Raquel. «Las herramientas funcionan pero necesitan mantenimiento. Tenemos 6 muchachos inscritos entre 15 y 18 años. Vienen de familias de escasos recursos. Queremos enseñarles un oficio». Miré los bancos de carpintero. Toqué uno con cariño. Era como el primero que tuve, viejo pero noble. «¿Cuándo empezarían las clases?» «Cuando usted pueda. No hay prisa». Pensé en mi casa vacía, mis tardes sin hacer nada, todo ese conocimiento almacenado en mi cabeza que moriría conmigo si no lo compartía. «Puedo empezar la próxima semana, 2 veces por semana, 2 horas por clase». Raquel sonrió ampliamente. «Eso sería perfecto. No quiero pago», la interrumpí. «Quiero hacer esto porque me gusta, porque sé lo que es necesitar una oportunidad y no tenerla». Raquel me miró con ojos húmedos. «Gracias, don Ricardo. No sabe cuánto significa esto para estos muchachos». Salí del centro sintiéndome útil por primera vez en meses. Tenía un propósito ahora, algo que hacer que no tenía nada que ver con Miguel, con el pasado, con el dolor. Pasé por una ferretería, compré varias piezas de madera de diferentes tipos, herramientas, todo lo necesario para enseñar. Gasté 2,000 pesos, pero no me importaba. Era una inversión en algo que me hacía feliz. Llegué a casa con las bolsas llenas, las dejé en la segunda recámara. Mi futuro taller de enseñanza. Esa noche don Javier me llamó. Le conté sobre las clases. Estaba entusiasmado. «Ricardo, es maravilloso. Vas a cambiar la vida de esos muchachos tal como cambiaste la tuya». Tenía razón. Estaba cambiando mi vida día a día. Elección por elección. Ya no era el hombre que mendigaba amor. Era el hombre que se amaba a sí mismo y compartía ese amor con otros que lo merecían. La semana siguiente empecé las clases. Los 6 muchachos llegaron puntuales, tímidos, curiosos. Me presenté. «Soy Ricardo. Les voy a enseñar carpintería. No es fácil, pero vale la pena. Pueden crear cosas hermosas con sus manos. Pueden ganarse la vida con dignidad. Pueden ser independientes». Les mostré lo básico. Cómo sostener una sierra, cómo cortar una línea recta, cómo usar las herramientas con cuidado. Escucharon con atención absoluta, hicieron preguntas inteligentes. 2 horas volaron. Al final, uno de ellos, Samuel, se acercó. «Gracias, profesor Ricardo. Nadie nos había enseñado algo así antes». Esas palabras tocaron mi alma. Las semanas siguientes se convirtieron en meses. Las clases se volvieron mi razón favorita para salir de casa. Ver el progreso de los muchachos, su entusiasmo cuando lijaban perfectamente su primera pieza, su orgullo cuando terminaban su primer mueble. Una tarde Samuel me mostró una mesita que había hecho, sencilla pero bien construida. «Es para mi mamá», dijo. «Es su cumpleaños». Lo abracé. «Es hermosa. Tu mamá va a llorar de felicidad». Samuel sonrió. «Igual que usted cuando nos enseña. Se nota que le gusta». Tenía razón. Me gustaba. Me llenaba a propósito. Una tarde, mientras salía del centro, encontré a don Leonardo esperando en su camioneta. «Hola, vecino.
Vi que tenía clases hoy. ¿Quiere que lo lleve? Traje mi carro. Lo sé, pero pensé que le gustaría tomar un café antes de regresar. Conozco un lugar con vista al mar. Dudé un momento. Luego sonreí. ¿Por qué no? Subí a su camioneta. Fuimos a un cafecito en un acantilado. La vista era espectacular. Pedimos café y pastel. Hablamos de todo. De su vida, de la mía, de sus hijos que vivían en otra ciudad, de su esposa que había fallecido hace 5 años. La extraño cada día, dijo. Pero la vida continúa y tenemos que vivirla. Asentí. Entendía perfectamente. Regresamos al pueblo al atardecer. Don Leonardo me dejó en mi casa. Gracias por el café, dije. Gracias por la compañía, Ricardo. Si quieres salir otra vez, avíseme. No tiene que ser romántico. Solo 2 personas disfrutando la vida. Sonreí. Me gusta esa idea. Entré a la casa sintiéndome ligero. No era amor, no era romance, era amistad, compañía simple, y era suficiente. Más que suficiente. 6 meses habían pasado desde mi mudanza a la playa. 6 meses de una paz que no sabía que era posible sentir. Mi vida había encontrado un ritmo perfecto. Me despertaba temprano, caminaba en la playa, enseñaba carpintería 2 veces por semana, visitaba a doña Leonor los jueves para el té. Los sábados don Leonardo y yo explorábamos pueblos vecinos, sin presión, sin expectativas, solo amistad auténtica. Mi casa se había llenado de pequeños detalles que la hacían mía, plantas en la terraza, libros apilados junto al sillón, fotografías de atardeceres que había tomado yo mismo, una vida simple pero profundamente mía. Una tarde de noviembre, regaba las plantas cuando escuché un carro detenerse frente a mi casa. Miré sobre la cerca. Era una camioneta Ram negra. El corazón se me detuvo. Reconocí esa camioneta de inmediato. Miguel salió del lado del conductor, Sofía del lado del pasajero. Los vi caminar hacia mi puerta. Tocaron el timbre 1 vez, 2 veces, 3 veces. Me quedé inmóvil en el jardín trasero. No me habían visto. «Papá, sé que estás ahí», gritó Miguel. «Tu carro está en la entrada. Abre, por favor». Su voz sonaba cansada, vencida, pero yo ya no respondía a esa voz. Sofía habló después. «Don Ricardo, solo queremos hablar 5 minutos». Esperaron. Tocaron el timbre otra vez. 10 minutos pasaron. Finalmente escuché sus pasos alejarse, pero no arrancaron el carro. Se quedaron afuera esperando, apostando a que eventualmente saldría. Me senté en la terraza trasera, donde no podían verme. Tomé mi libro. Fingí leer aunque las palabras no tenían sentido. Media hora después escuché voces. Era don Leonardo. «Puedo ayudarlos. Buscamos al señor que vive aquí», respondió Miguel. «Somos familia. Soy su hijo». Hubo una pausa. «Entiendo, pero si no abre es porque no quiere visitas. Este es un pueblo tranquilo. Respetamos la privacidad de la gente». «Es mi padre», insistió Miguel con arrogancia. «Tengo derecho a verlo». «Los derechos se construyen con respeto, joven», dijo don Leonardo con voz firme. «Le sugiero que se vayan. Si él quiere contactarlos, lo hará cuando esté listo». Escuché protestas, argumentos. Luego finalmente el motor arrancó. El carro se alejó. Respiré profundo. Don Leonardo había estado ahí para mí, protegiendo mi paz. 10 minutos después, tocó suavemente mi puerta trasera. Abrí. «Ya se fueron», dijo. «Gracias, Leonardo». Me miró con preocupación. «¿Estás bien?» «Estoy bien. Mejor que bien», asintió. No hizo más preguntas. Eso era lo que más apreciaba de él. Respetaba mis silencios. Esa noche no pude dormir. Saber que Miguel me había encontrado me perturbaba. Me había costado tanto construir esta paz. No podía permitirle destruirla. A la mañana siguiente encontré un sobre debajo de mi puerta. Reconocí de inmediato la letra de Miguel. Esta vez la abrí. Necesitaba saber qué quería. La carta era larga. Hablaba de arrepentimiento, de errores, de cuánto me necesitaba, pero entre líneas leí la verdad. Hablaba de problemas financieros, de deudas, de necesitar un préstamo. Ahí estaba la verdadera razón de su visita. No era amor, era dinero, como siempre. Leí la carta completa, luego la doblé cuidadosamente. Fui a la cocina, encendí uno de los quemadores de la estufa, sostuve la carta sobre la llama, vi el papel consumirse.
las palabras desaparecer transformadas en ceniza. No sentí dolor, no sentí culpa, solo cierre. Tiré las cenizas a la basura, me lavé las manos, hice café, desayuné calmado mirando el amanecer. Miguel había venido, Miguel se había ido, y yo seguía aquí, de pie, en paz. En los días siguientes volví a mi rutina. Las clases de carpintería me llenaban de alegría. Samuel y los otros muchachos habían progresado tanto. Ahora construían mesas y sillas completas. Algunos incluso vendían sus creaciones en el mercado local. Me llenaba de orgullo verlos crecer. Una tarde Samuel llegó emocionado. «Profesor Ricardo, vendí 3 mesas. Gané suficiente para ayudar a mi mamá con los gastos de la casa». Lo abracé fuerte. «Estoy tan orgulloso de ti», me abrazó de vuelta. «Usted cambió todas nuestras vidas». Esas palabras me tocaron profundamente. Esto era lo que significaba ser un verdadero padre. No dar por obligación, sino dar por amor y recibir gratitud auténtica. Llegó diciembre. Mi primera Navidad solo en 35 años. Pero no me sentía solo. Doña Leonor me invitó a cenar con su familia. Don Leonardo también. Acepté ambas invitaciones. Cena temprano con Leonor, postre con Leonardo. Ambas casas estaban llenas de calor, risas, amor auténtico. Me trataron como familia, no porque debían sino porque querían. Regresé a casa esa noche con el corazón lleno. Me senté en mi terraza mirando el mar oscuro. Las luces del pueblo brillaban a lo lejos. Pensé en Miguel. Me pregunté qué estaría haciendo. Si pensaba en mí, probablemente no. Y estaba bien, porque yo tampoco pensaba mucho en él ya. Ya no ocupaba todos mis pensamientos. Ya no dolía constantemente. Era solo un recuerdo lejano, como una cicatriz vieja que ya no duele. En Año Nuevo caminé solo por la playa. A medianoche escuché fuegos artificiales a lo lejos. El mar brillaba bajo la luna llena. Me quité las sandalias, metí los pies en el agua fría, cerré los ojos, pedí un deseo. No pedí que Miguel cambiara, no pedí reconciliación, pedí seguir teniendo la fuerza de elegirme a mí mismo, de proteger mi paz, de vivir esta vida que tanto me había costado construir. Abrí los ojos, una ola grande mojó mi pantalón, me reí solo en la playa, como un loco feliz, porque eso era lo que era feliz, auténticamente feliz. Regresé a casa, me cambié de ropa, hice té, me senté en mi sillón con una cobija, tomé mi diario. Había empezado a escribir algunos meses atrás, pensamientos, reflexiones, gratitudes. Escribí sobre este año, sobre todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Terminé con una sola frase. No necesitaba que él cambiara, necesitaba cambiar yo, y cambié. Cerré el diario, lo guardé en el cajón, me acosté, sentí algo que no había sentido en décadas. Estaba completo, no porque alguien me completara, sino porque finalmente me había encontrado a mí mismo. A la mañana siguiente me desperté temprano, hice café, salí a la terraza. El sol empezaba a salir, el cielo se pintaba de colores imposibles, el mar cantaba su canción eterna. Bebí mi café despacio, saboreando cada sorbo, saboreando cada segundo de esta paz. En algún lugar de la ciudad Miguel continuaba su vida, con sus problemas, con sus decisiones, y yo estaba aquí, en mi casa en la playa, con mis plantas, mis libros, mis estudiantes, mis amigos, mi vida simple pero profundamente mía. No necesitaba venganza, ya tenía algo mucho mejor, tenía paz, dignidad, amor propio, y eso nadie podría quitármelo nunca. Sonreí mirando el horizonte. Este era mi final feliz, no el que había imaginado, pero el que merecía, y era perfecto. Los meses siguientes continuaron con la misma tranquilidad. Cada día era una bendición, cada amanecer era un regalo. Las clases de carpintería se convirtieron en el centro de mi vida. No solo enseñaba a trabajar la madera, enseñaba disciplina, paciencia, respeto, los valores que mi propio hijo nunca aprendió. Samuel se había convertido en mi proyecto especial, no porque fuera mejor que los otros, sino porque me recordaba a mí mismo a esa edad, hambriento de oportunidades, lleno de sueños, dispuesto a trabajar duro. Una tarde, después de clase, Samuel se quedó para ayudarme a ordenar las herramientas. «Profesor Ricardo», dijo mientras guardábamos las sierras,
¿Puedo preguntarle algo personal? Claro, mijo, lo que sea. ¿Usted tiene familia? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé callado un momento. Tuve un hijo, dije finalmente, pero nos distanciamos hace tiempo. Samuel asintió. Mi papá también se fue cuando yo tenía 5 años. Nunca regresó. Por eso valoro tanto lo que usted hace por nosotros. Me senté en uno de los bancos. Samuel se sentó a mi lado. A veces, continuó, la familia no es solo la sangre. Es la gente que elige quedarse contigo. La gente que te enseña, que te apoya, que cree en ti. Esas palabras me golpearon fuerte. Un muchacho de 17 años había entendido algo que a mí me tomó 65 años aprender. Tienes razón, Samuel. La familia se elige también. Sonrió. Para mí, usted es como el abuelo que nunca tuve. Los ojos se me llenaron de lágrimas, no de tristeza, de alegría, de propósito encontrado. Y tú eres como el nieto que siempre quise, respondí abrazándolo. Nos quedamos así un momento, un hombre viejo y un muchacho joven, unidos no por sangre sino por respeto mutuo, por cariño genuino. Cuando Samuel se fue, me quedé en el taller un rato más. Miré las mesas que los muchachos habían construido, cada una imperfecta pero hecha con esfuerzo, con amor. Esto era lo que significaba ser padre. No imponerse, no comprar afecto, simplemente estar presente, enseñar, guiar y dejar ir cuando era tiempo. Marzo llegó. Un año completo desde aquella fiesta, un año desde la humillación. Me senté en mi terraza con una taza de café, reflexionando. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí, en esta casa en la playa, feliz y en paz, no lo habría creído. Había perdido a mi hijo, pero había ganado mi dignidad, mi paz mental, mi amor propio, y había ganado una nueva familia, don Leonardo, que me invitaba a pescar los domingos, doña Leonor, que me llevaba tamales cada semana, Cristina de la panadería, que siempre guardaba las mejores conchas para mí, Samuel y los otros muchachos, que me veían con admiración. Esta era mi verdadera riqueza, no el dinero en el banco, no los bienes materiales, sino estas conexiones humanas genuinas. Una mañana de abril, mientras preparaba las clases, recibí una llamada de Raquel del centro comunitario. Don Ricardo, tengo una noticia maravillosa. Samuel ganó una beca completa para estudiar arquitectura en la Universidad de Guadalajara. El corazón me dio un vuelco. ¿En serio? Sí. En su ensayo de admisión escribió sobre usted, sobre cómo le cambió la vida. Los jueces quedaron muy impresionados. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. No sé qué decir. Él quiere hablar con usted. ¿Puede venir esta tarde? Ahí estaré. Colgué temblando de emoción. Esto era lo que significaba dejar un legado, no a través de la sangre, sino a través del impacto en la vida de otros. Esa tarde fui al centro. Samuel estaba ahí con su mamá, una señora humilde con ojos bondadosos. Don Ricardo, dijo Samuel corriendo a abrazarme. ¿Ya se enteró? Sí, mijo, estoy tan orgulloso de ti. Su mamá se acercó, tenía lágrimas en los ojos. Señor Mendoza, dijo tomando mis manos, no sé cómo agradecerle. Usted le dio a mi hijo algo que el dinero no puede comprar. Le dio esperanza, le dio propósito. Su hijo se lo ganó con su esfuerzo, respondí. Yo solo le mostré el camino. No, dijo Samuel, usted me mostró que un hombre de verdad no es el que tiene dinero, es el que tiene honor, que trabaja con sus manos, que ayuda a otros sin esperar nada a cambio. Me senté porque las piernas me temblaban. Este muchacho había aprendido en meses lo que mi propio hijo nunca aprendió en 40 años. Organizamos una pequeña celebración en el centro. Los otros 5 estudiantes estaban ahí, sus familias, Raquel, algunos voluntarios. Todos me agradecieron, me abrazaron, me dijeron que era una bendición para la comunidad. Esa noche regresé a casa con el corazón más lleno que nunca. Me senté en la terraza mirando las estrellas. Miguel tenía título universitario del TEC, tenía dinero, contactos, todo lo que la sociedad considera éxito. Pero no tenía honor, no tenía gratitud, no tenía amor real. Samuel venía de la pobreza, no tenía padre, había luchado toda su vida, pero tenía algo que Miguel nunca tendría: integridad. Y yo había tenido el privilegio de ser parte de su camino. Esto era suficiente, más que suficiente.
Mayo trajo días más cálidos. El pueblo se llenaba de turistas, pero mi rutina no cambió. Seguía levantándome temprano, caminando en la playa, enseñando 2 veces por semana. Don Leonardo y yo nos habíamos vuelto muy cercanos. Los sábados explorábamos pueblos vecinos. A veces solo nos sentábamos en silencio mirando el mar. No necesitábamos palabras. La compañía era suficiente. Una tarde me dijo algo que nunca olvidaré. Ricardo, cuando mi esposa murió pensé que mi vida había terminado, que ya no había nada por qué vivir, pero luego entendí algo. La vida no termina cuando pierdes a alguien, termina cuando dejas de buscar razones para ser feliz. Tienes razón, respondí. Yo pasé años esperando que Miguel me diera una razón para ser feliz. Nunca entendí que yo podía crear mis propias razones. Y lo hiciste. Mira todo lo que construiste aquí. Una vida hermosa. Tenía razón. Había construido una vida hermosa, no grandiosa, no impresionante para otros, pero profundamente satisfactoria para mí. Junio llegó con el inicio del verano. Las clases del centro terminaron por vacaciones. Les di a todos los muchachos un regalo, un juego de herramientas básicas para que siguieran practicando en casa. Samuel me abrazó fuerte. Nos vemos en agosto, profesor. Nos vemos, mijo. Y estudia duro en la universidad. Lo haré, se lo prometo. Lo vi alejarse con su mamá. Caminaban tomados del brazo. Ella lo miraba con tanto orgullo. Eso era amor, eso era familia. Los meses de verano fueron tranquilos. Leí muchos libros, caminé incontables kilómetros en la playa, cociné nuevas recetas, aprendí a tocar guitarra, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Don Javier vino a visitarme una semana. Fue maravilloso. Cocinamos juntos, nadamos en el mar, nos quedábamos despiertos hasta tarde hablando de todo y nada. «Estás irreconocible», me dijo una noche mientras tomábamos tequila en la terraza. El Ricardo que conocí hace un año estaba roto. Este Ricardo está entero. Tardé 65 años, pero finalmente entendí algo, dije. No puedes dar de un pozo vacío. Tenía que llenarme a mí mismo primero. Y lo hiciste magistralmente. Brindamos bajo las estrellas, por la amistad, por los nuevos comienzos, por la vida que aún teníamos por delante. Agosto llegó y con él, el regreso de las clases. Samuel vino antes de irse a Guadalajara. Quería despedirme personalmente, dijo. Le di un abrazo largo. Te voy a extrañar, mijo, pero estoy tan emocionado por tu futuro. Voy a venir cada mes a visitarlo, te lo prometo. No tienes que prometerme nada. Sé que estarás ocupado. Solo prométete a ti mismo que trabajarás duro y serás una buena persona. Eso sí se lo prometo. Sacó algo de su mochila. Era una foto enmarcada. Era de todos nosotros en el taller. Yo estaba en el centro rodeado de los 6 muchachos, todos sonriendo. Para que no se olvide de nosotros, dijo Samuel. La tomé con manos temblorosas. Nunca podría olvidarlos. Ustedes le dieron significado a mi vida cuando más lo necesitaba. Puse la foto en el lugar de honor en mi sala, justo frente a mi sillón favorito, para verla todos los días. Septiembre trajo el primer aniversario de mi llegada a Puerto Vallarta. Un año completo en mi casa en la playa. Organicé una pequeña cena. Invité a don Leonardo, doña Leonor, Cristina, Raquel del centro comunitario y don Javier, quien vino desde Guadalajara. Cociné mi mejor carne asada. Preparé guacamole. Compré tortillas recién hechas. Teníamos cerveza fría y música de mariachi sonando suavemente. Cuando todos estaban ahí, levanté mi cerveza. Quiero hacer un brindis, dije. Todos levantaron sus bebidas. Hace un año llegué a este pueblo roto, humillado, perdido. Pensaba que había perdido todo, pero ustedes me mostraron que había ganado algo mucho más valioso que lo que dejé atrás. Me mostraron que la familia no es solo la sangre. Es la gente que te acepta como eres, que te valora, que te hace mejor persona. Gracias por ser mi familia elegida. Todos brindamos, hubo lágrimas, abrazos, risas. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en mi terraza. La luna llena iluminaba el mar. Las olas rompían suavemente. Pensé en Miguel por primera vez en semanas. No con dolor, no con rabia, con una aceptación tranquila. Él escogió su camino, yo escogí el mío. No me arrepentía de nada. Cada decisión me había traído a este momento.
a esta paz. Si pudiera regresar el tiempo, cambiaría algo. Tal vez habría puesto límites antes, tal vez me habría respetado más a mí mismo, pero no podemos vivir en los tal vez, solo podemos vivir en el ahora, y mi ahora era hermoso. Octubre llegó. Recibí un mensaje de Samuel. Había enviado una foto. Era él en su primer día de universidad, con su mochila nueva y una sonrisa enorme. Gracias por creer en mí, profesor. Esto es solo el principio. Le respondí, siempre creí en ti, ahora cree en ti mismo. Guardé esa foto en mi teléfono. La miraba cuando necesitaba recordar que la vida tiene significado, que los actos importan, que un solo hombre puede cambiar el destino de otro. Noviembre trajo mi cumpleaños número 66. Lo celebré caminando solo en la playa al amanecer. No necesitaba fiesta, no necesitaba regalos, solo necesitaba este momento, este agradecimiento profundo por estar vivo, por estar libre. Don Leonardo apareció esa tarde con un pastel. No puedes cumplir años solo, hermano, dijo. Hermano, esa palabra me llenó de calidez, porque eso era lo que era para mí, el hermano que nunca tuve. Comimos pastel, tomamos café, hablamos de nuestros planes para el próximo año. Quiero aprender a pintar, dije. Siempre quise pero nunca tuve tiempo. Yo también, dijo Leonardo. Hagámoslo juntos. Y así lo hicimos. Nos inscribimos en una clase de pintura en el centro comunitario. Éramos los peores estudiantes. Nuestras pinturas parecían hechas por niños, pero nos reíamos tanto, disfrutábamos tanto. Diciembre llegó otra vez. Mi segunda Navidad en Puerto Vallarta. Esta vez organicé la cena en mi casa. Invité a todos. Decoré con luces, puse un árbol pequeño, cociné pavo y romeritos. Mi casa estaba llena de vida, de risas, de amor. Este era mi verdadero éxito. No el dinero, no los títulos, sino estas personas que habían elegido estar conmigo, y yo con ellos. A medianoche, cuando todos se fueron, me senté en mi sillón, miré la foto de mis estudiantes, miré las pinturas terribles que Leonardo y yo habíamos hecho. Miré el jarrón con flores frescas que doña Leonor me trajo. Mi casa estaba llena de evidencia de amor. Amor real, ganado, no comprado. Tomé mi diario, escribí una última entrada para el año. Hoy entendí algo, no perdí un hijo, gané una vida, mi vida, y resulta que mi vida sin él es más hermosa de lo que jamás imaginé. No porque él sea malo, sino porque yo finalmente soy libre, libre de mendigar, libre de esperar, libre de sufrir, simplemente libre. Cerré el diario, sonreí. Este había sido el mejor año de mi vida, y el siguiente sería aún mejor, porque había aprendido la lección más importante. El amor no se mendiga, se merece. Y si alguien no te valora, no es porque no valgas, es porque ellos no tienen la capacidad de ver tu valor. Y eso está bien, porque otros sí la tienen. Miguel me enseñó lo que no quería ser. Samuel me enseñó lo que sí quería ser. Los dos fueron maestros, solo que de lecciones muy diferentes. Y yo, don Ricardo Mendoza, a mis 66 años, finalmente había aprendido a vivir, no para otros, no para agradar, no para comprar afecto, sino para mí, con dignidad, con honor, con paz. Y eso era más que suficiente. ¿Les gustó mi historia? ¿Desde dónde nos están viendo? Los leo en los comentarios. Si esta historia les llegó al corazón, pueden apoyarme con un super gracias para que Los Consejos del Abuelo pueda seguir trayendo más historias como esta. Se los agradezco de todo corazón. Los espero en los comentarios para saber qué les pareció esta historia. En pantalla pueden ver 2 nuevas historias de vida que les recomiendo con todo mi corazón. Hay muchas más en mi canal. No olviden suscribirse a Los Consejos del Abuelo para no perderse las próximas historias. Cada semana traemos relatos que tocan el alma, que nos hacen reflexionar sobre la familia, el respeto y el valor de amarnos a nosotros mismos. Hasta la próxima historia de vida. Con cariño y respeto, me despido. Don Ricardo.